Es una profesión y una disciplina académica que se define como la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos, cuyo campo de estudio abarca en todos los aspectos de la experiencia humana. Existen diversas perspectivas psicológicas, cada una con sus teorías y metodologías, y en comparativa pueden coincidir, influirse, solaparse o incluso ser contradictorias e incompatibles. Esta variedad da pie a múltiples acepciones y abordajes. Algunos enfoques, como el humanismo, consideran que el método científico no es adecuado para investigar la conducta. Otros, tales como el conductismo, lo emplean para comportamientos observables que pueden ser objetivamente medidos. Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos y cualitativos de investigación para analizar el comportamiento. También se pueden encontrar, especialmente en el ámbito clínico de consultoría, otro tipo de métodos cualitativos y mixtos, mientras que el conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías. En las últimas décadas, los psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la mayoría parte de los psicólogos están involucrados profesionalmente en actividades terapéuticas, clínica, consultoría, educación, una parte también se dedica a la investigación, desde las universidades, sobre un amplio rango de temas relacionados como el comportamiento y el pensamiento humano. Pero, ¿cómo fue que empezó? ¿O quiénes fueron los que le empezaron? La palabra psicología fue utilizada por primera vez en la lengua latina por el poeta y humanista Marco Marulic, en su libro Psicología de Ratione Animae Humanae a finales del siglo XV, mientras que también es citada la obra de un autor alemán, Rudolf Göckel, que publicó el texto Psychologia hoc est de hominis perfectione anima ortu en Marburg en 1590. El término se difundió a través de la Reforma Protestante en Alemania y los escritos. Por su parte, la primera referencia conocida en lengua inglesa de la palabra psychology se produce en la obra Stephen Blanchard en 1694. El término no ganó popularidad en el ámbito ilustrado hasta el uso del mismo por el filósofo alemán Christian Wolff, quien lo usó en sus obras Psicología empírica en 1732 y Psicología racional en 1734. La psicología se divide en precientífica, que es la que abarca desde los filósofos griegos hasta la segunda mitad del siglo XIX, que se caracterizó por ser especulativa y de sentido común. Y la científica, que empieza en el año de 1879 hasta nuestros días. Se inicia con el establecimiento del primer laboratorio de psicología experimental por parte del doctor alemán Juan, y se representa a través de distintas escuelas o sistemas. En la etapa precientífica se destacan los siguientes personajes. Hipócrates, que vivió del año 460 a.C. al 370 a.C. y explicó el origen de las enfermedades mentales, además de realizar una compleja clasificación de estas, tales como la epilepsia, la manía, la melancolía, paranoia, depresión y hasta la histeria. Sócrates vivió del año 470 AC al 399 a.C. y él afirmaba que el conocimiento debía de venir de nuestro interior
y en base a una serie de preguntas circundantes al tema interesado, se podría sacar a la luz dicho conocimiento, porque siempre estuvo adentro de uno mismo. Platón vivió del 427 a.C. al 399 AC, y él habló de que el cuerpo se divide en dos: el mortal, que es el cuerpo, y el alma, que es la inmortal. Aristóteles vivió del año 384 a.C. al 322 AC, y destacaba la razón como la característica más elemental e importante del ser humano. Descartes vivió del año 1596 al 1650 y definió la psicología como la ciencia de la conciencia, postulando la existencia de un alma inmaterial donde el cuerpo opera científicamente. En la etapa científica están las siguientes corrientes. Estructuralismo. En 1879, Wundt junto a esta corriente decía que la estructura de los procesos conscientes está dada por tres elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos. Además dijo que los procesos mentales no pueden explicarse experimentalmente, sino que requieren la introspección, la experimentación e interpretación. Funcionalismo. En 1886, William James dijo que era más importante estudiar de qué manera los individuos usan la experiencia para conseguir una mayor adaptación al medio ambiente. Los funcionalistas se preguntaban para qué es la conciencia y cuál es su propósito o función, y de ahí surgió la psicología infantil y educativa. Reflexiología. Se da en Rusia, en el año de 1897. La fundó Iván Pavlov. Este usó el método de observación y experimentación, teniendo como objeto de estudio los procesos de aprendizaje y la actividad nerviosa superior. En este mismo realizó experimentos con perros, al crear un estímulo nervioso que los obligara a realizar ciertas acciones, por ejemplo, el comer, ya que se había relacionado directamente con el estímulo anterior. Psicoanálisis. Se da en Austria, en el año de 1900, y la fundó Sigmund Freud. Este usó el método clínico. Además, la técnica de interpretación de los sueños, tuvo como objeto de estudio el inconsciente, que a su vez se deriva de la teoría de personalidad, la teoría de la neurosis, teoría psicosexual del desarrollo y la teoría del inconsciente. Estas teorías dijeron que los procesos mentales inconscientes eran un medio para comprender y aliviar los desórdenes mentales. Conductismo. Se da en Estados Unidos en el año de 1914. La fundó Watson, y así como Iván Pavlov, tuvo el método experimental y el de observación. Él como método de estudio se centró en la conducta, o los procesos de aprendizaje. El asunto propio de la psicología es la conducta, pues ésta solo puede ser medible, observable y cuantificable. Niega la presencia de pulsiones. Para ellos toda conducta es aprendida, no importa la conciencia, sino la modificación de la conducta. Se apoyó directamente en la reflexiología. Si bien la psicología tiene muchas ramas de estudio y muchos puntos de enfoque, al igual que métodos, corrientes y técnicas, todas convergen a un mismo punto: el comportamiento humano. Cotidianamente se nos pueden presentar problemas, dificultades o situaciones que no tenemos la capacidad para afrontar, ya sea mentalmente o ya sea emocionalmente. Es por eso que, empleando la técnica que usa la psicología, que es la de buscar ayuda con alguien que conozca un poco más que tú, podemos encontrarle la solución a estos problemas, comentándolo a un amigo, a un familiar, a un conocido, ya que, quién sabe, tal vez esa persona ya pasó por el mismo problema que tú hace 2 años y lo ha resuelto. Así que vive saludable.
vive consciente.